Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio, sean ustedes muy bendecidos y muy bienvenidos. Vamos a seguir hoy el estudio de la serie titulada El camino a la felicidad. Hoy estamos viendo Mateo 5 y vamos a ver el tema de el llanto. Ya habíamos visto la humildad y ahora vamos a ver el llanto, aunque parece un tanto contradictorio. ¿Cómo en el camino a la felicidad va a estar el llanto? Bueno, vamos a estar leyendo y viendo lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Habíamos dicho que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, digno de ser congratulado, alguien realmente bendito. Esto está en Mateo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, lo primero que tenemos que ver en la bienaventuranza del versículo 4 es que no se refiere a cualquier llanto. Debemos interpretar este versículo dentro del contexto del pasaje, no de forma aislada. Todo el mundo llora, pero no todo el mundo recibirá este consuelo que trae dicha. Solo aquellos que lo hacen por ser penitentes, es decir, lo hacen porque están entristecidos por sus pecados. El pasaje tampoco está hablando del hecho en sí, es decir, no está diciendo que la tristeza nos hace más sabio o más comprensivo o nos bendice solamente por ser tristeza, es decir, una persona no es bendecida solo por el hecho de estar triste, no es así, no nos está diciendo esto. Esta no es cualquier tristeza de la cual podemos recibir cualquier consuelo de algún lugar. Entonces, ¿qué significa esta tristeza? ¿Qué significa? El pastor Chuck Swindoll dice: llorar es reconocer la abrumadora pecaminosidad del pecado de uno, abrazar el arrepentimiento y sentir una increíble tristeza y quebrantamiento por el mal que ha transpirado, como Pedro, que después de negar a su Señor en 3 ocasiones separadas, de repente sintió el peso, la enormidad de su transgresión. Su reacción: las Escrituras nos dicen que saliendo fuera lloró amargamente. Lucas capítulo 22. Todo esfuerzo por racionalizar o ignorar la maldad solo complica el asunto. La fe sencilla exige una confesión rápida y completa. Los que lloran así, Jesús promete, son bienaventurados. Fin de la cita. ¿Cuáles son los bienaventurados? Aquellos que lloran por el pesar de sus pecados, el pesar de sus errores, el pesar de sus maldades. Estos son a los que se está refiriendo Jesús en estos pasajes. Vamos a ver otros pasajes más que nos también orientan a llegar a esta conclusión. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 2 dice, este es el apóstol Pablo: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, es decir, entristecidos, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo había enviado una carta, que es la carta primera a los Corintios, con exhortaciones muy duras al arrepentimiento, porque ellos tenían serios problemas de conducta. ¿Y qué había ocurrido? ¿Cuál fue la reacción de los corintios? Bien, ellos se entristecieron por sus pecados y se volvieron a Dios.
Pablo les dice que la tristeza que Dios produce nos lleva al arrepentimiento y de que de esta manera la persona que no conoce al Señor, el inconverso, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, al sentir esta tristeza por el pecado, se arrepiente de ellos y los confiesa a Dios y así recibe la salvación. Ahora, el cristiano, aquel que ya es cristiano, ya se ha arrepentido de sus pecados, ya ha sido lavado por la sangre del Cordero, ya es una persona salva, se entristece al caer en pecado y se arrepiente para seguir siendo bienaventurado, para seguir sintiendo este gozo en su interior que lo produce la presencia de Dios, para ser feliz, bendecido, dichoso en su vida cotidiana. Para eso, los que ya nos hemos entregado al Señor, seguimos arrepintiéndonos de nuestros errores cotidianos. El cristiano, al nacer de nuevo, al entregarse al Señor, al arrepentirse de sus pecados, tiene un cambio muy grande en su conducta, pero no es perfecto, obviamente. Nadie en este mundo es perfecto. Por lo tanto, sigue tropezando ocasionalmente o cayendo en pecado ocasionalmente y él se tiene que volver al Señor con un arrepentimiento sincero. John MacArthur, el pastor John MacArthur, dice lo siguiente: el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina por el propio pecado. Fin de la cita. El arrepentimiento sincero es producto de una profunda tristeza y pesar por haber fallado al Señor primeramente y por el daño que nos hemos provocado a nosotros mismos y a las demás personas. Este llanto es principalmente por situaciones pecaminosas propias, principalmente, no únicamente, pero principalmente es por situaciones pecaminosas propias. Los que así lloran son las personas que heredan o entran al reino de los cielos y lo experimentan en esta vida. La palabra lloran viene del griego penseo, no es cualquier tipo de llanto, es el llanto que tiene alguien cuando algún ser querido muere. Es el llanto por la pérdida permanente de una persona amada profundamente, es el producto, el arrepentimiento de una tristeza profunda en el interior de la persona. Es la palabra lloran, es la misma palabra que se usa para describir el llanto de María Magdalena cuando fue al sepulcro del Señor y que llora porque el Señor lo habían crucificado, estaba muerto y encima no encontraban su cuerpo. Ella llora amargamente por esto, y eso lo podemos leer en Marcos capítulo 16, en el Evangelio de Marcos. El Salmo 32, versículo 3 al 5, el salmista David, o el rey David, dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, es decir, se marchitó. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A esto principalmente se está refiriendo el Señor Jesús. David estuvo en agonía por su pecado hasta que lo confesó al Señor y se apartó de él. Luego de ser confesado el pecado de David, David fue consolado y perdonado por el Señor. Vamos a Santiago ahora. Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora bien,
Santiago quiere asegurarse que le entendamos y hace 5, no 2, no 3, 5 referencias a este llanto o a esta tristeza. Dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago quiere que los oyentes dejen las frivolidades o las acciones superficiales y realmente tengan un genuino pesar por sus pecados y de esta forma vayan a pedir perdón al Señor. En Isaías, en el capítulo 22, nosotros podemos ver una historia que sucedió en el año 700 a.C. aproximadamente. Jerusalén está sitiada por el enemigo, está fuera de las murallas, obviamente el enemigo está sitiada, todavía no ha sido invadida, y las personas se subían a los terrados o a los techos, ¿no?, de sus casas para poder ver el enemigo por encima de los muros que rodeaba a Jerusalén. Las calles estaban que antes habían sido calles festivas, estaban llenas de víctimas de plagas. Los príncipes y todo aquel que se intentaba escapar era capturado por los ejércitos que estaban afuera de la ciudad, y hasta Isaías mismo se encuentra inconsolable al ver la amenaza del juicio de Dios sobre Jerusalén, porque esto le pasó precisamente por ser una ciudad o una nación, la nación de Israel, que desobedecía a Dios cuando había sido liberada por él de Egipto y llamada a obedecerle y a servirle. Vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías 22:12 dice, por tanto el Señor, Dios de los ejércitos, llamó en este día al llanto y a endenchas, es decir, a lamentaciones, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Dios de los ejércitos, dice el profeta Isaías, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Bien, aquí tenemos una sociedad bajo el juicio de Dios. Dios quiere que ellos entiendan la naturaleza de las cosas y les dicen que deben lamentarse por sus pecados. Y en vez de esto ellos están celebrando, haciendo fiesta, comiendo asado y tomando vino. Dios dice, yo no voy a perdonarles estas indiferencias y frivolidad en tiempos de juicio. No lo voy a hacer. Nosotros debemos ser personas que ante los problemas oremos al Señor, pongamos nuestras cargas en Él y descansemos en su provisión. Eso es verdad. Pero también debemos ser personas que entienden la naturaleza y la gravedad de las situaciones en las que transitamos a lo largo de la vida. No es bueno ser frívolo, ser indiferente ante juicios que Dios está emitiendo o ante problemas graves en nuestra nación. Eso no es correcto. Nuestra nación o el mundo entero. Nosotros no debemos ser triviales en estas circunstancias, sino tratar de ver la seriedad de la situación para ponernos a orar. Nosotros no debemos tener trivialidad que no es coherente a la palabra de Dios. Si hay algo que entristece al Espíritu de Dios, a mí también me tiene que entristecer. No puedo ser indiferente. Yo no debo pretender tener una relación saludable con Dios y esperar que en mi relación con Él sea el único empático y comprensivo en nuestra relación sin que me importe a mí lo que le pasa a Él o qué pasa por su precioso corazón. No es así. Las relaciones no funcionan así, ni entre las personas,
ni con un ser humano y Dios. No es así. No es bueno ser frívolo con lo que le pasa a Dios. En nuestra relación con Dios debemos esforzarnos en entender y percibir las cosas como Él las entiende y las percibe. De lo contrario, ¿qué clase de hijos somos? ¿Qué clase de familia somos con Dios? Si no nos importa lo que Él piensa, lo que a Él le pasa, lo que Él siente. Cuando nosotros dejamos de ver, o al menos tratar de ver al pecado o esta circunstancia como Dios lo hace, nos volvemos indiferentes y frívolos con Él. Esto no es bueno, esto es muy malo, esto es grave, y Dios lo dice también, que esto es muy grave, y le dice al pueblo de Israel: yo no voy a perdonar tu frivolidad, no voy a perdonar tu indiferencia a la gravedad del pecado y a mis advertencias. No es flagelarse o suicidarse como lo hizo Judas Iscariote, que terminó su vida sin entender o percibir el punto de vista de Dios. No es así, esto es egoísmo, ya que termina manejando su vida como se le da la gana. Pero nosotros debemos tener la misma actitud que tuvo el hijo pródigo, que una vez que él salió y vio que había tomado una mala decisión, volvió a su padre y se humilló ante él y le pidió perdón y fue perdonado y fue restaurado. Esta es la tristeza realmente piadosa que Dios produce, en la cual vemos nuestro pecado, lo confesamos, le entregamos nuestra debilidad al Señor y le pedimos fortaleza para abandonar el pecado, y de esta manera nosotros recibimos el perdón y el gozo que el Señor nos da a nosotros. En Romanos capítulo 7 vemos cómo Pablo analiza la batalla contra el pecado. Él dice: el bien que yo quiero hacer no lo hago, sino el mal que yo no quiero hacer, y empieza a hacer un análisis de su lucha contra el pecado, y en el versículo 24 él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es un lamento del apóstol, cansado de batallar contra el pecado. Él veía que en muchas ocasiones nosotros nos determinamos a hacer un bien o a serle fiel a Dios, y así mismo tropezamos o caemos. Y él se siente realmente entristecido. El pecado le pesa a él y él se considera un miserable. Este es un pesar que él tiene en el corazón. Romanos capítulo 8, versículo 22 al 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver que Pablo está cansado de luchar contra su carne y contra el pecado, y espera que su cuerpo sea de una vez por todas recibido por el Señor y glorificado. Recibir ese cuerpo glorificado para no ser más tentado. Aquí vemos esta lucha. Martín Lutero, en una de las 95 tesis que él escribe en el año 1517, dice lo siguiente: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera un acto de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Ahora bien, volviendo a la palabra bienaventurados, o dichosos, o felices, los que lloran por arrepentimiento de sus pecados con un gran pesar, van a recibir consuelo y en consecuencia felicidad. Ahora bien, ¿cómo va a recibir la persona consuelo? A través del perdón. Los que tienen este pesar por el pecado y se arrepienten son perdonados. Arrepentirse, yo creo que ya todos lo saben, significa confesar el pecado y apartarnos de él. Ahora, ¿qué significa la palabra consolación? Porque él dice: bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Viene del griego parakaleo,
Esto significa alguien que va al lado de una otra persona para ayudarlo. Dios se acerca a nosotros cuando nos dolemos por nuestros pecados, nos ayuda, nos habla, nos consuela, nos alienta y enjuga nuestras lágrimas, nos fortalece y escuche bien, y se mantiene cerca de aquel que se duele por su pecado. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 34, 18. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Dónde está Dios en relación a los quebrantados de corazón? Cercano. Él está cercano a aquellas personas que son penitentes, que se arrepienten de sus pecados, que luchan en llevar una vida piadosa. Ahora bien, estas lágrimas, en segundo plano, también pueden ser lágrimas de un profeta por un juicio inminente por el pecado, esto lo podemos ver en Jeremías 9, lágrimas de un pastor por su rebaño que atraviesa peligro, esto lo podemos ver en Hechos 20:31, lágrimas de una incapacidad personal ante una situación externa, esto lo podemos ver en Marcos 9:14, lágrimas que riegan el ministerio de un evangelista, esto lo podemos ver en Salmos 26:5, lágrimas por una sociedad perdida, y esto lo podemos ver en Lucas 19:41. Ahora, quizá que usted se haga la pregunta, ¿cómo puedo llegar a lamentarme de esta forma para ser consolado por el Señor y recibir un gozo existencial, verdadero, un gozo inefable, como dice el apóstol también, el apóstol Pablo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener este pesar por el pecado? Bien, lo primero, este pesar es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona y nosotros podemos orar por ello, pedirle al Señor que quebrante nuestro corazón, que nos haga percibir nuestro pecado como Él lo percibe, inclusive el pecado de la sociedad como Él los percibe, si queremos interceder también por las demás personas. Hay una canción que dice en la letra, quebranta mi corazón. En segundo lugar, abrir nuestro corazón completamente a su palabra para que ella trabaje incondicionalmente dentro de nuestro corazón. Tercero, no dilatar estas cosas, esto es importantísimo. Dedicarle tiempo hoy. Si yo veo que hoy estoy siendo indiferente, apático, frívolo con lo que Dios me está pidiendo, entonces no debo postergar las cosas. La postergación en este asunto es un enemigo tremendo, mortal. No debemos postergar si sabemos que nosotros ya no andamos en santidad, que no andamos en el primer amor, que no estamos buscando a Dios de todo corazón, entonces nosotros debemos volvernos a Él sin dilatar el tiempo, inmediatamente. Cuarto, no trivialicemos la palabra de Dios y el sacrificio de su Hijo Jesucristo, sino que lo debemos tomar con total seriedad. Debemos tomar con seriedad lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros. Quinto, veamos también los ejemplos de quebrantamientos que salen en las Escrituras y tomemos ese ejemplo, como por ejemplo el libro de Daniel. No eran momentos de arrepentimiento superficial, ligero, sin ningún pesar por el pecado. Eran momentos en donde estos grandes hombres de Dios se dolían profundamente por sus errores y lloraban y ayunaban y suplicaban al Señor su perdón para ellos, para su nación. En fin, tomemos esos ejemplos de quebrantamiento. Vamos a orar ahora, queridos hermanos, y vamos cerrando la prédica. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por ella.
Te damos muchas gracias, Señor, por tu maravilloso Espíritu y por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo por lo que harás por nosotros. Y te damos gracias por tu precioso carácter, Señor, que nosotros dimensionemos realmente el pecado como tú lo dimensionas, que lo veamos, Señor, al pecado como tú lo ves, Señor, para que nosotros podamos, Señor, realmente lamentarnos por ello y recibir así, Señor, tu consolación y el gozo de tu presencia en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.